Hola chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Queremos saludarlos, bendecirlos, esperamos que puedan estar bien. Hoy queremos compartirle una nueva clase. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo y es la honra. La clase de hoy se llama Somos honrados. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es honrar a los demás y de lo que también es sentirse honrado. Vamos a leer una historia, vamos a hablar de una historia que está en Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 10. La Biblia nos cuenta una historia y nos cuenta que Jesús iba pasando por Jericó. Jesús iba pasando por diferentes ciudades y iba ayudando a la gente en su necesidad. Entonces la gente al enterarse, las personas al enterarse que Jesús estaba pasando por ahí, salieron todos a verlo, a buscarlo, porque sabían que si estaban pasando por algún problema, por alguna necesidad, Jesús podía ayudarlos. Entonces la gente, desesperada, creo yo, empezó a correr hacia donde Jesús estaba y formaron una gran multitud. Entre toda esa multitud había alguien que se llamaba Zaqueo. Zaqueo tenía una desventaja y la Biblia nos dice que él era un hombre de baja estatura, era peticito. Entonces, al juntarse tanta gente y al haber una multitud tan grande, Zaqueo, por su baja estatura, no lo podía ver. Entonces se le ocurrió subirse a un árbol que estaba ahí cerca y aunque sea poder ver a Jesús. Entonces él se sube al árbol y logra ver a Jesús, pero Jesús también lo logra ver a él. Entonces cuando Jesús lo ve ahí arriba del árbol, yo supongo que hacía señas, no sé, algo estaba haciendo para llamar la atención de Jesús. Jesús lo llama y le dice: hoy quiero comer con vos, hoy quiero, no sé, almorzar, cenar, hoy quiero hablar con vos. Entonces Zaqueo, contento y muy feliz, dice la Biblia que fue gozoso a su casa a preparar todo, una cena, todo un almuerzo, algo para poder recibir y honrar a Jesús. Pero había algo que surgió en su corazón, y él era publicano. Él lo que hacía, su función, su tarea o su trabajo, era cobrar los impuestos a las personas, a la gente. Pero hacía algo mal, le cobraba un poquito de más, le cobraba de más, y esa diferencia se la agarraba a él. En otras palabras, le robaba el dinero a la gente sin que la gente lo sepa. Entonces cuando lo recibe, Zaqueo a Jesús le dice: la mitad de todo lo que tengo se lo doy a los pobres. Y si en algo yo le robé a alguien, se lo doy 4 veces más. Y Jesús en ese momento le habla a él y le dice que él vino a buscar a lo que estaba perdido, a aquellos que necesitaban el amor de Dios, a aquellos que necesitaban a Jesús. Entonces, podemos ver o podemos marcar dos puntos. Y el punto número uno es que Zaqueo decidió honrar a Jesús. Zaqueo decidió en su casa preparar algo lindo para poder honrar a Jesús, para poder honrarlo aunque sea con un alimento. Nosotros en nuestra vida tenemos que honrar a Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Qué es honrar? ¿Qué significa honrar? Honrar significa respetar. Honrar significa mostrar generosidad, ayuda. Nosotros tenemos que ser así con Dios, tenemos que aprender a respetarlo, tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que tener esa actitud que tuvo Zaqueo, que cuando lo vio a Jesús corrió desesperado a, a buscarlo a él y a poder honrarlo, preparar algo para Jesús. Y también Zaqueo hizo algo muy importante, y es honrar a los demás, porque dice la Biblia que todo lo que él tenía se lo dio a los pobres, y a todas aquellas personas que le había robado se lo iba a dar 4 veces más. Así nosotros tenemos que hacer con las demás personas. No solamente tenemos que honrar a Dios, sino también tenemos que honrar a nuestros papás, a nuestros hermanos, incluso a nuestros amigos. Tenemos que honrar a las demás personas porque es lo que a Dios le agrada, que es lo que Dios quiere. Como también tenemos que honrar a Dios. Tenemos que demostrar esa honra que nosotros recibimos, porque Dios
a nosotros nos honró tanto que entregó a su único hijo por amor a nosotros. Dios nos honró, Dios nos amó y de esa misma manera nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y ser agradecidos con las demás personas. Por eso queremos animarlos, chicos, en este día a que podamos honrar juntos a Dios y que podamos honrar juntos también a las demás personas, a poder honrar a aquellos que viven con nosotros en casa, a poder honrar a nuestros compañeros, a nuestros maestros y profesores, a todos nuestros amigos, poder demostrar de esa honra que Dios a nosotros nos dio. Así que le mandamos un abrazo muy grande y esperamos que puedan estar bien. Dios los bendiga.